Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta 15ª entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Hace algunas semanas recomendábamos este libro de Leonardo Castellani, publicado por la editorial Homo Legens, que he tenido el honor de prologar. El Apocalipsis de San Juan, un comentario extraordinariamente sugestivo, lleno de hondura y finura literaria, al último de los libros canónicos de la Biblia. Desde entonces han sido muchos los espectadores de Lágrimas en la lluvia que nos han rogado que dediquemos un programa al Apocalipsis y a los misterios que rodean el fin del mundo. Cosa que hoy hacemos con inmenso agrado. Decía el gran escritor Léon Bloy que cuando quería estar al tanto de las últimas noticias, leía el Apocalipsis. Sospecho que hoy casi nadie sigue el ejemplo de Bloy, ni siquiera entre los creyentes. Se ha impuesto la idea extravagante de que el Apocalipsis es un libro absolutamente enigmático e ininteligible. Pero resulta ilógico pensar que un libro cuyo título significa precisamente revelación sea inaccesible al entendimiento. Y se ha impuesto también la idea más extravagante aún de que el Apocalipsis es un libro sombrío y desolador en el que solo se relatan calamidades, cuando en realidad su sentido es exactamente el contrario y su finalidad, traer esperanza y consuelo en medio de la tribulación. En el Apocalipsis, San Juan despliega ante nuestros ojos el drama de la historia y del mundo y su desenlace glorioso con la segunda venida o parusía de Cristo. Un dogma tan medular para la fe cristiana como el de su primera venida o encarnación que acabamos de celebrar en la Navidad. Pero el Apocalipsis de San Juan, que es el Evangelio de las realidades últimas, ha sido confinado a la categoría de libro esotérico, de lectura poco menos que desaconsejada. Y la parusía ha desaparecido casi por completo de la predicación y de la catequesis. Y al dejarse de explicar la escatología, los misterios de las realidades últimas, se ha desarrollado una escatología espuria, o dicho más exactamente, dos escatologías espurias, aparentemente opuestas, fragmentos desquiciados de la síntesis cristiana. Por un lado, una visión eufórica que preconiza que la humanidad se perfeccionará a lomos de un progreso indefinido hasta instaurar el paraíso en la tierra. Y por otro lado, una visión nihilista que pinta un futuro de hecatombes y catástrofes sin cuento al estilo de las recreaciones de la ciencia ficción más sombría. Frente a estas visiones delirantemente optimistas o terriblemente pesimistas, pero ambas en el fondo desesperadas, se alza la visión que nos ofrece el libro de San Juan, que a la vez que nos anuncia los acontecimientos luctuosos que precederán al fin del mundo, nos brinda la esperanza del triunfo final. En su discurso del Areópago, San Pablo trata de predicar su fe con palabras inteligibles a los hombres que lo escuchan. Al principio su discurso resulta plenamente aceptable para esos hombres formados en la filosofía griega, pues San Pablo aporta reflexiones en las que paganos y cristianos podían converger sin excesiva discrepancia. Pero llegado determinado momento, San Pablo no tiene rebozo en hablar del juicio final, piedra de escándalo para sus oyentes que podían aceptar la inmortalidad del alma, pero no la resurrección de la carne. Y naturalmente sus palabras causan entonces rechazo y escándalo. Quizá por miedo a ese rechazo y escándalo, por temor a no ser aceptada en un mundo racionalista, la Iglesia titubeó en su predicación de la parusía de Cristo. Y tras el titubeo, volver a predicarla resulta cada vez más difícil, pues el espíritu de nuestra época prefiere soslayar cualquier asunto enojoso o aflictivo, y ya se sabe que la parusía vendrá precedida de acontecimientos amargos. Así se ha cegado la fuente de la esperanza cristiana,
con lo que al cristiano de hoy se le condena a cultivar una fe desustanciada, perfectamente sustituible por un código de buena conducta y una vaga afirmación de trascendencia. O todavía peor, se le condena a sufrir mayor inquietud y desazón, pues desde el momento en que se le arrebata el horizonte escatológico, la persecución más o menos declarada o sibilina que padece su fe en la actualidad deja de tener un sentido teológico y no le queda otra solución sino emboscarse y pasar inadvertido hasta que amaine el temporal, que no amainará nunca, mientras el mundo sea mundo, convirtiéndose la suya en una fe cobardona, acomodaticia e inane. En Lágrimas en la lluvia les proponemos que se adentren con nosotros en estos misterios últimos desvelados por San Juan. Hablaremos de los signos que precederán a la parusía, contenidos en los diversos setenarios que se despliegan en el Apocalipsis, las cartas a las 7 iglesias, las 7 trompetas, los 7 sellos, las 7 copas. Hablaremos de lo que el mismo Jesús anunció en el Evangelio, a saber que vendrá una tribulación como no se habrá visto otra igual sobre la tierra, acompañada de una apostasía de proporciones descomunales. Hablaremos de la figura del anticristo, a quien muchos confundirán con un nuevo Mesías, que instaurará una impostura religiosa fundada en la adoración del hombre. Y hablaremos, por supuesto, de su derrota, tras la segunda venida de Cristo, a la que se sucederán la resurrección de la carne, el juicio final y el triunfo de la Jerusalén celeste. Lo haremos en compañía de 3 reputados teólogos y estudiosos del Apocalipsis: David Amado, Gabino Uribarri y José Carlos Martín de la Hoz, a quienes acompañará un asiduo de este programa, Miguel Ayuso. Les prometo un coloquio formidable. Pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Buenas noches, Juan Manuel, y muy buenas noches a todos ustedes. Y cuando el Cordero abrió el 7º sello, se produjo en el cielo un silencio que duró alrededor de media hora. Con esta cita del capítulo 8 del Apocalipsis se inicia una de las películas más importantes en la historia del cine, El 7º sello, dirigida en 1957 por el sueco Ingmar Bergman, también responsable de su guión. Un autor personalísimo, amante de los silencios y de los diálogos brillantes y profundos, con una marcada influencia teatral que creó como nadie más ha sabido hacerlo personajes atormentados que en una incesante búsqueda de Dios pretenden dar respuesta al sentido último de nuestra existencia. Del genio sueco podemos destacar títulos como Fresas salvajes, El manantial de la doncella, Persona, Secretos de un matrimonio o Fanny y Alexander, pero ninguno, desde luego, tan universalmente conocido como El 7º sello. Destacan en este film innumerables aspectos, como una cuidadísima fotografía a cargo del maestro Gunnar Fischer, que trabajó con Bergman en 10 ocasiones, y una música acorde con cada escena, compuesta por Erik Nordgren, que repitió participación con el director en una decena de películas. Y es que de sobra es sabido que a Ingmar Bergman le gustaba mucho trabajar con el mismo equipo, y eso mismo sucede con el reparto del 7º sello, en el que nos encontramos con diversos actores fetiche del genio sueco, como Gunnar Björnstrand, que interpreta al escudero, o Bibi Andersson como la mujer del cómico. Capítulo aparte se merecen los verdaderos protagonistas de esta obra maestra del 7º arte. Nos referimos, claro está, a Wenche Kerok, que encarna magistralmente a la muerte, y a Max von Sydow en el papel del caballero Antonius Block. Von Sydow, gracias a Bergman, llegó a convertirse en una gran estrella internacional, con títulos a sus espaldas como El exorcista. Bergman escribió que la inspiración para el 7º sello se la proporcionaron los frescos medievales que descubrió en la infancia, mientras acompañaba a su padre, predicador luterano, por las iglesias rurales de Suecia. En ellas descubrió motivos como el águila de San Juan, los juglares, la peste, la muerte que juega al ajedrez, la Virgen que pasea con el niño Jesús por un jardín, o las cruzadas, que luego convertiría en hilo conductor de esta alegoría sobre el hombre. Sus dudas existenciales, la búsqueda de Dios y una única certeza: la muerte. Y de este modo Bergman completó una película que puede verse como una actualización de las danzas de la muerte medievales, contempladas desde la particular mirada
de un sueco educado en la tradición luterana. Así se explica la caracterización de la Edad Media como una época sombría alimentada por el oscurantismo y el miedo, muy característica de la propaganda anticatólica. En el séptimo sello, Bergman utiliza a sus actores como proyección de su obsesión en torno al problema de la muerte. Por un lado, la duda angustiada de Max von Sydow, unida a un fuerte deseo de creer. Por el otro, el franco escepticismo del escudero combinado con un deseo igualmente fuerte de no creer. Al caballero no solo lo atormenta saber si Dios existe, sino comprender el sentido de la vida y penetrar en el corazón del misterio que oculta el cortinaje de la muerte. La única respuesta a la inquietud del caballero hubiese sido la buena nueva de la resurrección. Pero tal esperanza no está presente en el séptimo sello. A falta de esa esperanza gozosa, el caballero solo puede escapar a la angustia cuando comparte una comida campestre con los cómicos José y María, que intencionadamente tienen los mismos nombres de los padres de Jesús y que representan la continuidad de la vida hecha a un tiempo de alegría y serenidad. Todas las figuras capitales de esta película tienen una intención alegórica. Y así, por ejemplo, la esposa del caballero representa la fidelidad humana y religiosa, la espera paciente y esperanzada. Es la mujer que lo ve todo desde Dios y que puede mirar de frente a la muerte sin pestañear. Lo que da a la película su fuerza sobrecogedora es sobre todo su sorprendente calidad visual. Las imágenes son de una potencia emocional extraordinaria, lo mismo que su puesta en escena, que concilia la estilización estética propia de los pintores medievales con el estilo distintivo de Bergman, que se define por un juego constante de la cámara sobre el rostro de los actores. Baudelaire demandaba un arte que lograse anular la barrera entre poesía y filosofía. Y esto es precisamente lo que Bergman consigue en esta inolvidable película que, como nos decía María Cárcava, es una de las más grandes obras del séptimo arte. Que ustedes la disfruten. Ya marchan todos hacia la oscuridad, dice el cómico José A. María, pero no es del todo cierto. No todos han sido arrollados por la muerte en su danza macabra. Se han salvado la muchacha muda y la esposa del caballero. Ha sido su aceptación de la muerte profunda y serena la que las ha liberado prodigiosamente ambas. Su fe les ha dado vida, como a los propios cómicos, mientras todos los demás marchan hacia la oscuridad. Nosotros no deseamos tener a nuestros espectadores en la oscuridad y por eso los invitamos a que nos hagan llegar a través de nuestro correo electrónico todas las sugerencias que deseen. Hemos recibido muchos correos en los últimos días, Cárcava. Pues la verdad es que, Juan Manuel, muchísimos correos, como el de Federico Hasna, que nos sugiere que hagamos un programa sobre terrorismo. Fernando Domínguez, desde Zaragoza, pide que dediquemos un Lágrimas en la lluvia a hablar del sistema carcelario, empleando para ello el film de John Frankenheimer, El hombre de Alcatraz, que tiene como protagonista a Burt Lancaster. Fernando Domínguez nos ha enviado un ejemplar de un libro histórico de su autoría titulado Los Godos y publicado por la editorial Cultiva Libros, que leeremos con mucho gusto. También desde Zaragoza nos propone Víctor Gutiérrez Olmedilla que hablemos en alguna ocasión del ejército o de temas relacionados con el ejército. Desde Santander, Mario Cabezas Calvo pide que hablemos en Lágrimas de grandes obras de la ingeniería a lo largo de toda la historia y de su utilidad pública. Muchas gracias también a Ana Briones, Florentino Zoido, Marcos Alonso y Rafael Salazar, entre otros, que nos animan a seguir dando la batalla. Y una fotografía muy especial nos llega desde Oviedo, mi ciudad natal. Fruela y María Coyoto nos envían esta divertidísima imagen en la que nuestro espectador canino Spile no pierde ripio del film que emitimos la semana pasada, El oso.
Muchísimas gracias a todos, de verdad. Sepan que nos encantan sus correos y que por eso queremos siempre más y más. Así que no dejen de enviarnos sus opiniones y sugerencias a lágrimas@intereconomía.tv. Repetimos, lágrimas@intereconomía.tv. Me ha encantado esta incorporación, querida Cárcava, de la fauna canina a nuestro programa. Oye, todo sea por acrecentar nuestra audiencia. Muchas gracias a todos nuestros amigos por vernos y gracias por hacerse acompañar de sus mascotas mientras se emite Lágrimas en la lluvia. Gracias también por todas esas sugerencias a las que procuraremos ir dando salida. Terrorismo, ejército, grandes obras de ingeniería, sistema carcelario. Todo eso yo lo apunto en mi libreta de tapas de hule blanco, no negro, no se piensen, y poco a poco procuraremos ir satisfaciendo sus demandas. Hoy, ya lo saben todos ustedes, vamos a hablar sobre el fin de los tiempos, sobre la profecía de San Juan, el Apocalipsis, el último de los libros canónicos del Nuevo Testamento. Y para hablar del Apocalipsis de San Juan contamos con 4 extraordinarios invitados que paso de inmediato a presentarles. En primer lugar, David Amado, sacerdote, licenciado en Filosofía y en Ciencias Religiosas, ha sido profesor en la Universidad San Pablo CEU, Abad Oliva de Barcelona, así como en el Instituto de Teología Espiritual de Barcelona y en el Instituto Santo Tomás de la Fundación Valmesiana. Recientemente ha escrito ha escrito el prólogo de este libro que tengo en mis manos, Los 4 sermones sobre el Anticristo, del cardenal Newman, publicado por la editorial El Buey Mudo. A su lado está don Gabino Uribarri, de la Compañía de Jesús. Licenciado en Filosofía y Letras y doctor en Teología, es en la actualidad decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas. Ha sido profesor de Escatología y en la actualidad de Cristología, Mariología e Historia de la Teología. Entre su ingente obra podemos destacar Monarquía y Trinidad, El Mensajero, Perfiles del Evangelizador o La singular humanidad de Jesucristo. Muy buenas noches. Buenas noches. Don Gabino. Está también con nosotros don José Carlos Martín de la Hoz, licenciado en Ciencias Geológicas y doctor en Teología. Es miembro de las Academias de Historia Eclesiástica de Sevilla y Valencia y trabaja en la Oficina para las Causas de los Santos del Opus Dei en España, siendo postulador de diversas causas. Autor de la obra en 3 volúmenes Enigmas de la Iglesia, ha publicado recientemente Causas de Canonización y Milagros, Historia de la Iglesia en España, Inquisición y Confianza y el Islam y España. Muy buenas noches, don José Carlos, muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Encantado. Y por último, completando el cuarteto o complementando al trío de clérigos que hoy nos acompaña, tenemos también a un seglar, a nuestro querido amigo Miguel Ayuso. Pertenece al cuerpo jurídico militar y ha sido letrado del Tribunal Supremo. En la actualidad es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, director de la revista Verbo y presidente de la Unión Internacional de Juristas Católicos. Es autor de más de 20 libros. Entre los más recientes se hallan La Constitución Cristiana de los Estados o Estado, Ley y Conciencia. Y puesto que Miguel Ayuso es veterano en estas lides, pues no estaría mal que fuera él quien nos diese una breve pincelada sobre la película que acabamos de ver, El séptimo sello, de Ingmar Bergman. Buenas noches. Desde luego que breve, porque después de la presentación que has hecho de la película tan completa y tan perfilada, pues resulta difícil añadir nada. Yo me limitaría a subrayar, quizá introduciendo un coeficiente reductor al entusiasmo por la película, algunos aspectos que tienen que ver con la negritud de la misma. Yo creo que la fotografía en blanco y negro es verdaderamente admirable, creo que probablemente es el gran mérito de la película, pero al mismo tiempo ese carácter sombrío creo que se traslada a lo largo de todo el decurso. A mí me parece que los personajes son un poco obvios
y no me parece que estén tan bien caracterizados. Como personajes tipológicos son un poco pobres. Me parece que la filosofía que está detrás es un existencialismo ligeramente barato y que la presentación de la Edad Media típica del protestantismo, como has dicho, y de la Ilustración y del liberalismo y de la modernidad, frente a lo que los historiadores más reputados vienen sosteniendo hoy en día, que es lo contrario, es la luz de la Edad Media, como dice Regine Pernoud en un famoso libro, La medievalista francesa. Bueno, en fin, a mí la película me ha gustado, me ha interesado, quizá porque no soy ningún especialista, no me ha entusiasmado tanto como a ti, y casi, si se me permite la frivolidad, si hablamos de Bergman, me quedo con Ingrid. Eso ha estado muy bien, reconozcamos que eso ha estado muy bien. Yo también me quedo con Ingrid. Don José Carlos, No, ¿participa de esta opinión o no Sí, a sería mí- tan severo? hombre, la cinta ha quedado un poquito anticuada. De todas formas, teniendo en cuenta el momento en que se hace, tiene mucha fuerza dramática, expresiva. A mí realmente me ha impresionado cómo ha logrado caracterizar bien algunas facetas de la Edad Media, el regreso de los cruzados, el desánimo, el término de la cruzada, esa suma de desánimo post-cruzada con la aparición de la peste negra, la figura de los flagelantes. Hay algunos elementos que realmente históricamente están muy bien expresados. Ahora, lo que realmente es muy llamativo es los personajes al hablar no son personajes del medievo, es decir, la figura del escudero, es decir, claramente es un hombre de la Suecia de 1957, no es un hombre del medievo. O sea, lo que está planteando a través de unos personajes históricos es problemas existenciales de ese momento, de esa sociedad europea, y esos problemas continúan hoy día, quizás más agudizados. Lo que realmente llama la atención a lo largo de toda la cinta es lo que quizás es la explicación de la realidad. Lo que no hay es oración personal. Ningún personaje hace oración personal. Bueno, al principio Hay- Max von Sydow en la playa. Hay un poco de oración, pero no es oración personal de hablar con el Señor como un cristiano debe hablar, que es un hijo que habla con su padre confiadamente. Es un tipo de oración que quizás es la que lleva a esa crisis. Cuando no se hace una oración personal es muy difícil entender a Jesucristo y es muy difícil enamorarse de él. Quizás la clave la veo yo ahí, o cuál sería la respuesta a los problemas que plantea la película. Si hacemos oración personal, si aprendemos a hacer oración personal de conversación diaria con Dios, encontramos el sentido de la vida y de la muerte. Eso es lo que me parecía a mí a la vista de la película. Don Gabino, A mí yo ya había visto la película y la he vuelto a ver con mucho gusto. Me parece que es una película interesante porque plantea temas muy de fondo de la vida de cada persona humana. Y uno de ellos, sin duda, es el de la muerte, que en el fondo es por qué merece la pena vivir. Ahora sí que me llama la atención, y en eso coincidiría, por lo menos en parte, con Miguel Ayuso, en que la vivencia de la muerte y la pregunta ante la muerte que aparece en concreto en esta película con esa carga tremenda de angustia, ciertamente no es la vivencia cristiana. Por ejemplo, San Pablo en la carta a los filipenses habla y dice claramente que desea morir porque está lleno de esperanza, está lleno de confianza, está lleno de esta fe en la resurrección, lo cual hace que la muerte, también como dice la carta a los Corintios, pues no sea un gran enemigo, es un enemigo que está vencido. Entonces la visión cristiana pues es más pacificada, es más serena, ciertamente es un golpe, la muerte siempre, pero desde la fe no se vive con esa sobrecarga de angustia tan tremenda y tan sombría que aparece en la película, ¿no? y quizá nuestro último invitado también pudiera aportarnos una última reflexión sobre Sí. el séptimo sello. Yo comparto el juicio de don Miguel sobre los excesos de la película respecto a la Edad Media, ¿no? Que probablemente pues, ni existió el terror milenario, ni existió esa forma que hay de tratar concretamente, por ejemplo, el tema de la chica embrujada, ¿no? De la Inquisición, esa forma absolutamente antiprocedimental, podríamos decir, y salvaje. Me parece, sin embargo, que la película hay que verla más en el sentido que plantea las dudas de Bergman, que es un problema de fe. Y lo que sí que se encuentra a faltar, aunque se atisba en un momento, es lo que será la comunidad de la Iglesia.
es lo que se encuentra a faltar, que él no transmite. O sea, la Iglesia allí aparece como de fondo, esos predicadores así un poco extraños que se nos van presentando, el juez o el que acompaña a la Inquisición, pero no aparece la comunidad de la Iglesia, que es la que permite esa confianza, esa carnalidad que está pidiendo el protagonista, el caballero, que está pidiendo, quiere ver, quiere tocar, quiere hablar. Eso se da en la Iglesia. Eso es lo que Berman no conoce. Porque es protestante. Porque es protestante. Pero lo que insinúa de alguna forma, cuando están allí comiendo, compartiendo aquella leche y aquellas fresas con la familia, lo insinúa, claro que no es la Iglesia católica, pero queda como, se atisba que está buscando una comunión, que la chica además lo dice, me parece, la mujer dice, no, no es bueno estar solo, ¿no? ¿Quién te está esperando? Etcétera, etcétera. Quizás es el único momento luminoso de la película o el único momento en el que el caballero se siente feliz o al menos aliviado de esa angustia que lo corroe, ¿no? Bueno, y puesto que en esta película hay muchas carencias que tienen que ver con esa amputación que la Reforma introduce en la fe de la cristiandad, curiosamente una de esas carencias, la más evidente de todas ellas, es la fe en esa segunda venida de Cristo, la fe en la resurrección que viene después de la muerte y que vence su dominio. Y nosotros aquí, en cambio, como somos muy poco protestantes, aunque nos guste mucho protestar, vamos a hablar a fondo del Apocalipsis de San Juan, con todas las de la ley, sin ocultar ninguno de sus aspectos y, por supuesto, muchísimo menos esa ventana abierta a la esperanza que nunca falla. María Cárcava nos introduce en el tema. La palabra apocalipsis proviene del verbo griego kalipto, que significa velar, ocultar. Al verbo se añade la preposición apo, equivalente a nuestro prefijo des. Apocalipsis significaría, pues, desenvelamiento, o dicho con mayor propiedad, revelación. El Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento y se sabe que fue escrito a finales del siglo I o tal vez a principios del siglo II. Un momento especialísimo en el que las persecuciones a los cristianos se tornaron cruentas bajo la dominación del emperador Domiciano. El autor del Apocalipsis se identifica a sí mismo dentro del libro como Juan, discípulo de Jesucristo, desterrado a la isla de Patmos, en Grecia. Podríamos decir que el Apocalipsis de San Juan es una profecía coherente que abraza, según San Agustín, todo el tiempo de la Iglesia, desde la ascensión de Cristo hasta su segunda venida. Curiosa resulta su estructura, en la que se suceden una serie de setenarios. Las cartas a las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, así como diversas visiones que preceden a la segunda venida o parusía de Cristo. Históricas, alegóricas, simbólicas, innumerables han sido las interpretaciones realizadas sobre esta revelación de Jesucristo, desde las más literales a las que tratan de reducir la profecía de San Juan a una especie de batiburrillo de acertijos indescifrables, sembrando la confusión entre creyentes y descreídos. Pero una revelación no puede ser indescifrable. De ser así, nos dice Leonardo Castellani, se trataría de lo contrario de una revelación. El Apocalipsis es por encima de todo un libro de esperanza que se abre y cierra con la visión gloriosa de la Jerusalén celeste. Un libro de vigencia máxima en nuestro tiempo, un tiempo que se esmera con denuedo en que las visiones de San Juan caigan en el olvido, porque una vez olvidadas seremos incapaces de reconocer los signos que preceden al final de los tiempos. Don José Carlos, hoy se habla muy poco del Apocalipsis. Sí, precisamente el Apocalipsis es un libro que cierra la revelación y en ese sentido tiene una continuidad con el libro del Génesis, que comienza en el principio: Dios creó el cielo y la tierra. Quizás Juan, viéndose movido por el Espíritu Santo, escribe el final, lo que sucederá al final de los tiempos. De todas formas, en el Apocalipsis, como en cualquiera de los libros revelados, siempre hay dos cuestiones. Una, la lectura literal del texto, la lectura que nos va a introducir en un mensaje que Dios nos quiere transmitir a través de esas palabras, y luego hay un mensaje concreto para cada persona.
de tal modo que en esa estructura general del Apocalipsis, primero las 7 cartas y después los grandes signos escatológicos, podemos también ver las dos cosas. Primero, las 7 cartas hacen referencia a problemas que estaban teniendo en ese momento las iglesias, las 7 iglesias a las que escribe esas cartas. No nos olvidemos que Juan sería como el arzobispo de Antioquía y en ese sentido escribiría a las 7 iglesias sufragáneas de esa sede suya metropolitana. Están sucediendo problemas tanto de persecución externa, la persecución de Domiciano que acabamos de mencionar, la de Nerón que ha sido la primera y que se van a ir sucediendo, y la Iglesia va a ser periódicamente sometida a la persecución porque ha de estar constantemente purificada. En ese sentido, la llamada a la santidad que Jesucristo hace se va a convertir inmediatamente en una llamada a la santidad martirial. Es decir, el martirio es la identificación plena con Jesucristo, el final como Él muriendo en la cruz. Pero a la vez nos está anunciando unas persecuciones también internas, es decir, ese problema de la herejía, el problema del que pone su yo por encima de la revelación, del que se erige a sí mismo como en Dios, de las desfiguraciones del misterio revelado. En ese sentido, ya en la primera parte hay que hacer las dos lecturas, lo que le está diciendo a las iglesias de ese momento, lo que el Espíritu le dice a las iglesias de esa época, lo que el Espíritu nos va a decir a todos los cristianos de todos los tiempos, que es que la llamada a la santidad requiere una purificación constante y por tanto que las persecuciones de dentro y de fuera nos van a mantener encendidos en el amor. Vamos a estar puestos a prueba, por como Jesucristo lo dijo, igual que me han perseguido a mí, os perseguirán también a vosotros. Luego en esa segunda parte, que serían las visiones escatológicas, esas visiones escatológicas que sucederán al final de los tiempos, que vienen precedidas por una serie de calamidades con las que se va a purificar esa iglesia que va a entrar a celebrar la Pascua eterna con Dios en el cielo, con el Cordero en el cielo. Es un mensaje de esperanza. Cuando vengan esas persecuciones, cuando vengan esas catástrofes, esas situaciones difíciles, nuestra esperanza siempre tiene que estar en Dios. Esa esperanza que cada día en la oración se construye y que cada día en la vida de oración se va adquiriendo la fuerza para ir adelante. De tal manera que el libro del Apocalipsis contiene mensajes para el final y contiene mensajes para cada día de la vida de un cristiano. En ese sentido, como todos los libros inspirados, siempre tienen varios niveles de oración, tienen varios niveles de lectura, hay un sentido literal, un sentido espiritual, y en ese sentido también son las diversas interpretaciones a las que aludías tú antes, es decir, que podríamos hablar después en las siguientes partes del programa. Efectivamente son muchas las escuelas interpretativas del Apocalipsis, ¿no? David, ¿tú con qué tipo de interpretación te quedas cuando afrontas la lectura del Apocalipsis? O sea, no me quedo con una sola, ¿eh? No, naturalmente. Porque, quiero decir, en las diferentes lecturas hay muchos aspectos muy interesantes y relevantes, ¿no? Yo, lo que vería en este libro es lo siguiente, en todas cosas, ¿no? La historia es conducida por... Hay alguien que es el conductor de la historia, que es Cristo, que es el Señor de la historia, y esto es decisivo. Y la historia cristiana, bueno, tal como nos ha sido revelada, parte de un designio de Dios en un origen, una creación, un génesis que es aludido, y conduce a un final. Y esa historia, impepinablemente, es conducida por el Señor. Es Dios el Señor de la historia. Ahora bien, San Pablo hizo de otra manera, ¿no? Que todo concurre en bien de los que le aman. Pero, ahora bien, ¿qué sucede? Que nosotros continuamente queremos apropiarnos del sentido de la historia, queremos controlarlo. Los no creyentes, por supuesto, pero también los cristianos de una forma singular. A veces también quieres ser el dueño de los acontecimientos. Cuando las cosas se tuercen, porque hay persecución, como se aludía, y porque en el libro de Apocalipsis está anunciado más o menos que las persecuciones contra la Iglesia, con periodos quizá hay de mayor paz o de tranquilidad, pero en general las persecuciones van a ser continuas y sobre todo se van a incrementar en un momento determinado, conforme la historia se va precipitando y se acerca a su final, pues siempre hay la gran tentación de apartarse de Dios. Claro, la gran tentación de pensar, mira, pues quizá Dios no conduce la historia, quizá la guían otras fuerzas o hay otros poderes de los que podemos salir fiadores. Y ahí sí que el Apocalipsis continuamente, y entonces
se podría entrar en mucho detalle en muchos aspectos, ¿no? Que tampoco quizás es el momento, pues sí que va aludiendo a todos esos peligros que son distintos, ¿no? Que pueden ser peligros exteriores de persecución o pueden ser herejías internas o puede ser la misma complacencia de los cristianos con su indiferencia, su frialdad, su tibieza, pueden ser muchísimas cosas. En ese sentido, sí que está revelada, yo pienso que sí que hay una revelación de los acontecimientos que se van a dar, que según el sentir común en general de los intérpretes a lo largo de los siglos, ya desde San Agustín, pues las cosas se van comprendiendo conforme suceden. Es muy difícil anticiparse e incluso es peligroso. Pero sí que hay una información para la Iglesia y para los cristianos sobre los acontecimientos, lo que se va a vivir. Y que todo eso, sabiendo que hay momentos de grandísimo sufrimiento, a los que van a seguir igual sufrimientos aún peores, pues hay que mantener la confianza del Señor porque nada escapa a su designio, nada escapa a ese... Yo resaltaría un aspecto que para la interpretación me parece que es muy importante y es que dos cosas, ¿no? Primero, que la apocalíptica es un género literario que maneja símbolos. Entonces, para entenderlo y para entrar dentro de lo que se nos quiere decir, es muy importante la interpretación de los símbolos. Por lo tanto, un enfoque muy literalista, una lectura muy literalista del Apocalipsis, pues no ayuda. Hay que entender los símbolos. Por ejemplo, los cuernos son símbolos de poder. Las trompetas son símbolos de que va a haber una intervención de Dios. Pero luego otra cosa que es muy curiosa y que hace también muy especial el libro del Apocalipsis dentro del canon, y es que la cosmovisión apocalíptica más clara no es canónica. O sea, la Iglesia no ha recibido, ha manejado, y tenemos textos con género literario apocalíptico, pero lo que es la idea global de la apocalíptica no ha sido recibida por la fe cristiana como una idea vinculante, como una cosmovisión vinculante. Por ejemplo, en Daniel tenemos textos apocalípticos, en los evangelios sinópticos tenemos textos que manejan digamos, código cifrado de los símbolos del Apocalipsis y especialmente en el Apocalipsis. Pero, por ejemplo, una visión muy neta que permite identificar claramente quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Una visión final del mundo que va a ser como una catástrofe final, una cosa terrible, una cosa apabullante, espeluznante, terrorífica, horrorosa. Bueno, pues eso no pertenece a lo que dice la fe cristiana. Se afirma un juicio, se afirma una responsabilidad delante de Dios, se afirma que no vale cualquier cosa, se afirma que el Cordero es el que ha vencido, se afirma que los que pertenecen al Cordero vencerán, pero todos esos elementos así como tan llamativamente terroríficos, que a veces es lo que llama más la atención de la gente, bueno, pues eso es un instrumental simbólico, narrativo, para transmitir como decía David, pues que el conjunto de la historia, pase lo que pase, está todo bajo el gobierno de Dios que la conduce hacia su fin. Sin embargo, San Pablo, que no se puede decir que su lenguaje sea propio del género apocalíptico, sí habla de forma expresa de la gran tribulación y la gran apostasía, ¿no? Como elementos... Sí, pero eso no aparece en San Pablo, eso aparece en el capítulo 13 de Marcos, que es lo que se llama el Apocalipsis sinóptico. Entonces, ese es un texto donde posiblemente se está haciendo referencia, según dicen los especialistas, a lo que habían intentado hacer en el Templo de Jerusalén. En el Templo de Jerusalén intentaron colocar una estatua de Calígula. Y entonces, de eso que había hablado antes ya Daniel, eso es lo que ve como la gran abominación, ¿no? Que ya es la profanación absoluta, el lugar santo de los santos, donde está el elemento de mayor santidad, queda absolutamente profanado por el poder político, por el poder imperial, por el poder opresor, y eso es lo que llama la gran abominación. Si quisiera hacer algún complemento, en algún punto moderadamente crítico. Vamos a ver, yo, en primer lugar, creo que el Apocalipsis, como los libros sagrados, deben ser leídos literalmente. El elemento literal es el elemento básico de cualquier interpretación. Que luego ese elemento no es el elemento único y que ese elemento debe, y que el elemento literal, es decir, la lectura, debe hacerse en función del género literario de lo que se lee, eso es evidente. Pero Divino Aflante Spiritu, Pío XII, con gran claridad, dio las reglas sobre la interpretación de la Escritura, que no es la del alegorismo.
Antes primero las dio San Agustín, por cierto. Primero. Yo me estaba Agustín refiriendo habló a un texto magisterial reciente. Primero. Segundo, creo que esa lectura literal que debe hacerse complementada con la simbólica no debe prescindir del reconocimiento de que los símbolos tienen su importancia. Lo dice Castellani en su libro verdaderamente extraordinario y en este punto singularmente atractivo, de que los símbolos no hay que buscar una explicación a cada uno de los detalles del símbolo. Que eso, que eso es lo que hace perderse al lector. Pero que el símbolo en su conjunto debe ser leído y debe ser interpretado a partir de la literalidad, sobre eso no cabe duda. Y esto sobre la base del tipo y del antitipo, que es la clave. Es decir, la profecía como género no es una historia, no es una crónica anticipada. Pero, sobre esto no hay duda, pero entre las claves del género profético está que se describen acontecimientos presentes, pero que tienen una plurisignificación que permite su lectura a lo largo del tiempo, en otras ocasiones, y singularmente un significado escatológico con el fin de los tiempos. Sí, digamos, de tal manera como, que... Como en el discurso escatológico de Jesús, él anuncia la destrucción del templo de Jerusalén, que es el tipo del antitipo, que sería Exactamente. el fin de los tiempos. Y esto nos serviría también para el mensaje a las 7 iglesias, que don José Carlos ha interpretado en términos excesivamente espirituales. Hay una lectura moral o espiritual. Pero desde mi modesto punto de vista, si nosotros aplicamos el tipo y el antitipo también al mensaje a las 7 iglesias, nos encontramos con mucho más. Nos encontramos, y me van a permitir que ponga un solo ejemplo provocativo, que es el de lo que dice el ángel a la iglesia de Tiatira, la cuarta iglesia, y a la quinta, la de Sardes o Sardis, que es la tradición, el elemento, y no os arrojo otra carga, dice en el mensaje a Tiatira, mantened lo que tenéis, y tenedlo fuerte. Pero en la quinta, en Sardis, lo dice de nuevo, conservadlo, aunque seáis conscientes que está llamado a perecer. Es decir, la tradición de la Iglesia en todos sus elementos, y la tradición, digamos, ligada a la Iglesia. Ahí está el poder temporal del Papa, ahí está el Vaticano, ahí está la monarquía cristiana, ahí está la liturgia, antes de que la hubieran liquidado. Bueno, entonces, todo esto creo que debe ser tenido presente cuando se hace una lectura del asunto. Y para que nadie se vaya de rositas, ahora tengo algo también para don David. Digamos que lo que propones es que las cartas a las 7 iglesias, digamos que lo que describirían son periodos de la historia de la Iglesia. Sin duda alguna. Sí, lo que pasa, lo que pasa es esto que siempre se ha dicho y no hay problema. Lo que pasa, y lo del tipo de antitipo está clarísimo. El problema... No te me escabullas, que tengo algo contra ti todavía. ¿Qué es lo del sentido? No respecto a lo que has dicho, sino de un término. No, pero si va a hablar de las cartas a las 7 iglesias... No, yo lo que digo es que el problema de los tipos y antitipos es que esa lectura lo que te permite es reconocer cuando eso sucede. El problema es anticiparlo. O sea, lo que me refiero es, yo puedo decir, mira, ahora nos encontramos en una situación parecida a la de Sardis, si quieres, o a la de la Odisea, me es igual, o a la de Pérgamo, la que sea. ¿De acuerdo? Porque lo reconozco y reconozco en aquello que sucedió y porque reconozco que eso va a suceder. Ahora el problema es que yo anticipe que lo que va a suceder después va a ser Sardes o va a ser Esmirna. O que... Sí, pero de eso no se trata. Tampoco se trata. No, pero un poco cuando se lee el Apocalipsis no se trata tanto, que las dificultades empiezan ahí. Las dificultades es cuando, digamos, de todo lo que vamos a leer allí queremos establecer un cronograma. Y queremos empezar a fijar... El Concilio de Florencia ya dijo con claridad que era desaconsejable y que estaba condenado el buscar la fecha del fin del mundo. Sí, lo que pasa es que en ese sentido tú dices, ¿por qué has perdido la primitiva calidad? Porque no eres ni frío ni caliente. Estoy a punto de vomitarte de mi boca. Esa llamada a luchar permanentemente contra la tibieza en el plano personal, en el plano también de la vida intensa del amor en la comunidad cristiana. Es decir, puedes interpretarlo tanto como un síntoma de que cuando aparece la tibieza generalizada podemos estar cerca del fin del mundo, o también lo puedes decir, cuando uno no vive el fervor de la primera caridad, está decayendo, no está viviendo con fidelidad el mensaje del Evangelio. O sea, siempre los libros, y el libro del Apocalipsis es un libro
que ayuda a una vivencia del cristianismo intensa, que es lo que siempre hay detrás de todos los libros, una llamada a la santidad. Yo no tengo duda de eso, ¿eh? Y mi crítica venía para no acantonarlo exclusivamente en lo que pasa es que efectivamente si simplemente te quedas en el final y no ves lo que te puedes aplicar ahora mismo, es donde decíamos antes, ¿por qué el libro del Apocalipsis se lee poco? Quizás porque hay que ayudar a la gente a hacer una lectura que les sirva ahora mismo, ¿no? Bueno, y también porque es difícil por su lenguaje. Y por su lenguaje. Es decir, que el último documento, que es el de la Pontificia Comisión Bíblica del año 93 sobre la interpretación de la Escritura en la Iglesia, sí que insiste en el trabajo sobre la letra. Y eso es lo primero que hay que hacer. Pero cuando nosotros tenemos un discurso que es simbólico, como el mismo Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan, si tú le quitas los símbolos, no lo entiendes. Claro. ¿Por qué él está jugando con los símbolos? Nosotros tenemos aquí un género literario que es el apocalíptico, no es el profético. Es distinto género literario, el profético y el apocalíptico. Entonces, ¿Crees que no es una profecía el Apocalipsis? No. ¿Crees que, No, es un género que se ha cumplido el... No, es un género literario distinto. La apocalíptica es una literatura de resistencia. Y por lo tanto, maneja símbolos, maneja códigos para manejarse en una situación de opresión en la que genera un lenguaje simbólico de resistencia y de confianza. Si nosotros, por ejemplo, leemos Daniel, cuando nos habla de las 4 bestias, Sí. bueno, la 4ª bestia, un ejercicio que mandaba un profesor de teología en comillas, era dibujarla. Porque es imposible. Sí, porque no está definida, No, está definida y está descrita en el libro de Daniel. pero insuficientemente No, para está dibujarla. descrita claramente porque es un leopardo que tiene cabeza de león, Claro, que porque tiene no son sé todos los cuántos poderes que se cuernos, juntan. Sí, es el león, Es es decir, el oso, que es un- el leopardo, que más... es un concepto, es un concepto. Es un concepto de es una bestia que es inasimilable, porque es totalmente distinto de cualquier otro poder que haya habido antes, porque es una cosa más feroz, es más salvaje, y entonces no se puede hacer una lectura Pero yo creo esta que en eso, bestia don que Gabino, es. en eso estamos todos más o menos de acuerdo. Es decir, no se puede hacer una lectura alegórica, tal y como conciben la alegoría en Roma, en la literatura latina, ¿no? Donde cada elemento No, tiene un significado no. concreto. Eso es imposible. No, eso estamos de acuerdo. Pero si una lectura simbólica, es decir, Eso a es lo partir que de yo he todos dicho. esos elementos, Eso es lo que yo he Eso dicho. está de a partir de todos Eso esos es lo que yo he elementos dicho. podemos... Lo que pasa es que yo- Tenemos que ir acabando ya este bloque. No sé si querías... ¿Alguno había tomado la palabra? David. Yo que sí que creo, Newman dice, y yo comparto con él, el cardenal Newman, Beato Newman actualmente, que el Apocalipsis tiene una parte profética, obviamente porque anticipa, no, en el sentido profético aquí tiene de que anticipa algo que va a suceder, aunque sea muy veladamente. Y él lo piensa, y de hecho él lo que hace es buscar tipos en la historia de cosas que estén anunciadas, como pretipos, digamos, como configuraciones imperfectas en la historia de lo que se va a anunciar, porque yo esto sí que también lo creo que tiene el Apocalipsis, que sirve para cada momento histórico, iluminándolo de una forma singular. Bueno, vamos a seguir hablando del Apocalipsis, vamos a seguir hablando de uno de los aspectos más discutidos y sugestivos del texto de San Juan, que es el anticristo. Será después de la publicidad. En una pequeña ciudad de la Umbria, en Italia, la ciudad de Orvieto, hay una catedral gloriosa, un acantilado de mármol surgiendo en medio de una ciudad construida de toba. Y allí en esa catedral hay una capilla, la capilla de San Bricio, pintada por uno de los grandes maestros del Cinquecento italiano, Luca Signorelli, una capilla dedicada al Apocalipsis. En esa capilla estuvo en cierta ocasión María Cárcava. Se quedó impresionada con aquellos frescos en donde aparece la figura del anticristo. Y desde entonces empezó a leer vorazmente sobre el anticristo, hasta convertirse en una auténtica experta, como van a verlo ustedes ahora mismo. Bueno, ya será menos. Glosaba el cardenal Newman en sus 4 sermones sobre el anticristo
unas palabras de San Pablo a los tesalonicenses. Así como la primera venida del Señor tuvo su precursor, así también lo tendrá la segunda. El primero fue alguien más que un profeta, San Juan Bautista. El segundo será más que un enemigo de Cristo. Será la imagen de Satán, el pavoroso y aborrecible anticristo. Al anticristo lo denominó San Pablo el ánomos, el hombre sin ley, y Cristo se refirió a él como el otro cuando afirmó: he venido en nombre de mi Padre y no me recibisteis, mas vendrá otro en su propio nombre y a ese sí lo recibiréis. San Juan en el Apocalipsis describe al anticristo como la bestia que surge del mar, acompañado por la bestia que surge de la tierra, que será su profeta y principal promotor de una adulteración religiosa que se resumirá en la antropolatría o adoración del hombre. Se cuestiona si el anticristo es un movimiento social, filosófico o político, o si por el contrario se trata de una persona concreta. De acuerdo con la opinión de los primeros padres de la Iglesia, el anticristo o bestia del mar es una persona concreta, pero a nadie se le escapa que podrían ser ambas cosas a la vez. Pero ¿cuáles son los rasgos del anticristo? En contra de lo que muchos piensan, no será un hombre abiertamente demoníaco al estilo de Nerón, Hitler o Stalin, sino que encubrirá su perversidad haciendo gala de una falsa humanidad. No será un personaje siniestro, sino que se mostrará virtuoso, aunque su fondo sea cruel, soberbio y mentiroso. Ante los ojos de los engañados aparecerá como un verdadero salvador de la humanidad, todo un príncipe de la paz que pretenderá instaurar un nuevo orden mundial y atajar así las crisis y hambrunas que aquejan al mundo. Pero sus portentos se revelarán a la postre falsos. Someterá duramente a los pocos que mantengan la fe en Cristo ante la impasibilidad de la sociedad, que contemplará a esos pocos fieles resistentes como delincuentes o aguafiestas de la falsa felicidad traída por el anticristo. La persecución del anticristo desvelará el misterio de iniquidad del que hablaba San Pablo, una impostura religiosa o pseudomesianismo en el que el hombre se glorificará a sí mismo colocándose en el lugar de Dios, en un reinado de destrucción que durará unos 3 años y medio. Decía también el cardenal Newman que el anticristo aparecerá ante las gentes como un nuevo Cristo, y así es exactamente como el pintor italiano Luca Signorelli lo pintó en la capilla de San Bricio, como decía Juan Manuel de Prada, en la Catedral de Orvieto. La venida del anticristo será precedida por una gran apostasía y una gran tribulación, y se desencadenará con la retirada del catejón, un obstáculo cuya naturaleza San Pablo reveló a los tesalonicenses, pero no a nosotros. Los antiguos padres creyeron que ese catejón podía ser el Imperio Romano, pero desde la perspectiva contemporánea, y puesto que San Pablo llama ánomos al anticristo, ese catejón podría ser la quiebra del principio de autoridad, la subversión del orden político y jurídico. Por supuesto, cualquier parecido entre el reinado del anticristo y la situación que vivimos hoy es pura coincidencia. Bueno, ya lo ven que María Cárcava sabe bastante sobre el anticristo y sabe deslizar además sus ironías en medio de su erudición teológica. ¿Qué os ha parecido este retrato del anticristo que nos ha trazado nuestra compañera? Miguel. Bueno, excelente. Yo lo comparto, coincide en buena parte con lo que han sido mis estudios. Yo he leído con gran entusiasmo, he releído con gran entusiasmo el libro de Castellani que has reeditado y prologado. Yo lo había leído hace 30 años, cuando no tenía 20 todavía, y me dejó una impresión que ahora ha quedado reforzada, tras haber leído en ese tiempo los papeles de Benjamín Benavides o Cristo vuelve o no vuelve, es decir, las 3 piezas de la obra escatológica o eschatológica, como dice él, para huir de la confusión entre los excrementos y el fin de los tiempos, de las ultimidades de Castellani. Yo quisiera, para no repetir cosas que ha dicho María Cárcava, hacer una interpretación conforme con lo que en general procede de los padres antiguos y también de autoridades recientes, contemporáneas, de la significación de esas 2 bestias. ¿Qué significa la bestia o la fiera, como prefiere decir Castellani, que sale del mar, y qué significa la bestia o la fiera que viene de la tierra? En cuanto a la bestia que sale del mar, siempre se ha identificado en la escritura el mar como el terreno de lo político, de tal manera que del orden temporal,
De tal manera que la bestia que sale del mar tendría que ver, o la fiera que sale del mar tendría que ver con una realidad política. Que esta realidad política ha sido identificada, pienso en una autoridad como el padre Bover de la Compañía de Jesús, ha sido identificada como la potestad antiteocrática, en realidad, como, digamos, la potestad política anticristiana, profundamente anticristiana, mientras que en cuanto a la segunda bestia, la segunda fiera, a la que viene de la tierra, interpretando la tierra en el sentido del orden espiritual, ha sido interpretado y concebido como el pseudoprofeta. Yo aquí, si me voy y tengo tentaciones a la interpretación de Lacunza, el gran jesuita español, nacido en Chile a mediados del 18, posteriormente con la disolución de la Compañía de Jesús, exiliado, que muere en el norte de Italia en 1801 y cuya obra el traidor Belgrano edita en 1816 en Londres, él interpreta que la bestia de la tierra es el sacerdocio envilecido y destruido por su mundanización y por su sometimiento a la potestad de la bestia que viene del mar. De tal manera la bestia que viene del mar que le identifica con la masonería. Sí, la identifica con la masonería y con el filosofismo, pero en realidad yo creo que eso hay que interpretarlo, lo ha dicho María Cárcava extraordinariamente bien, con el catejon. Es decir, ese obstáculo que tiene que ser levantado, y en esto la interpretación de los padres es que es unánime siempre, es que es el Imperio Romano, hasta el punto de que cuando los protestantes pretenden que el anticristo sea el Papa y sea Roma, todos los teólogos del periodo, hasta los antimilenaristas como Cornelio Alápide, Suárez, todos insisten en que es que el Imperio Romano todavía existe, y solo cuando el Imperio Romano caiga será el tiempo del anticristo, ante lo cual los protestantes quedan sin argumentación. De tal manera que esto es muy importante, el significado que tiene del imperio. Pero ¿Y ahora el imperio romano ¿El ha imperio caído? romano cuál es? Claro, nosotros podríamos Esa es la decir, gran pregunta. el padre Orlandis, también de la Compañía de Jesús, decía que el imperio romano había caído en 1806, cuando Napoleón obligó al emperador a desposeerse del título y a quedarse como simple emperador de Austria-Hungría, que era una porquería, vamos, una provincia. Eso ya no era el imperio. Bueno, sí, se puede considerar que el imperio lo que pasa es que hay una cosa muy profunda y muy interesante, que es que esto advera y avala el significado que tienen los padres y en los teólogos medievales y en los teólogos barrocos, el significado. Y es que, sobre todo en los primeros, cuando estaban sufriendo la persecución de Roma, cuando Roma era Babilonia, en ese momento Roma era también el orden, era el catejon. Esto es misterioso y es profundísimo, y yo creo que esto avala la seriedad de esta tesis, que ya digo ha sido compartida unánimemente. Bueno, yo diría, esta es la gran pregunta. ¿Subsiste el Imperio Romano? ¿Podemos pensar que ha muerto en 1806? ¿Podemos pensar que subsiste en tanto en cuanto los estados modernos han mantenido un principio de orden en ocasión contra ellos? No podríamos decir que el Estado moderno, lo digo porque Carl Schmitt, el famoso jurista alemán, lanza esta hipótesis de que el Estado moderno de algún modo pudiera constituir una sustitución del catejon o una prolongación del catejon, lo cual sería misterioso también, porque igual que el Estado moderno nació en realidad contra la cristiandad, en estos momentos podríamos considerar que de alguna manera es algo que detiene el desorden. Pero podría ser de esa forma misteriosa. Aquella Roma que perseguía cruelmente a los primeros cristianos, sin embargo, era el obstáculo que impedía el advenimiento del anticristo. Podríamos hoy pensar que la Unión Europea, que es un organismo anticristiano, sin embargo, de forma misteriosa, también lo está reteniendo. Bajo ningún concepto. Porque lo que retendría en ese caso el principio del orden serían lo que quedan de los estados, cuya abducción por la Unión Europea sería un argumento más en favor del desorden. Seguramente que hay otras visiones sobre el anticristo y su reinado. Sí, por complementar, totalmente de acuerdo con el tema del Imperio Romano. Y yo creo que de alguna forma subsiste, o son los 10 reinos. ¿Y no es el papado de alguna manera? No, de ninguna manera. No, de ninguna manera, para nada. Para nada. ¿La Iglesia no mantiene las estructuras administrativas del Imperio Romano? No. Bueno, el de nombre es otra Lo que cosa. pasa es que yo creo que el tema del principio de autoridad, el poder temporal. aparte del tema político, que es real, porque además también comparto la lectura de la primera bestia como un cierto orden político que luego es avalado por el otro que viene a ser religioso, ¿no? Los cuernos, esos que habla como si fuera un cordero, pero no lo es. ¿No? Es ¿Y una esa bestia. impostura religiosa, David, Claro, con qué la identificas? el catecismo lo que habla
el catecismo actual, lo que sí que habla de una impostura religiosa al precio de la apostasía de la verdad. Habla más bien de que la gran... Claro, porque San Pablo, en el texto que se nos ha aludido antes, María Carcabano, dice, antes del anticristo va a ir precedido por una gran apostasía. Y yo creo que ese detalle es importante. Sí, sí, gran apostasía y gran tribulación. Porque Newman, cuando estudia, digamos, figuras imperfectas o realizaciones en la historia que se dan de esto del anticristo, sí que se fija que siempre van precedidos de una cierta apostasía. Sea en Juliano el Apóstata, ¿no?, con el arrianismo, sea, como él apunta, Mahoma, pues también por el monofisismo que da lugar después, ¿no?, al Islam, sea, bueno, siempre hay una gran apostasía. Entonces, yo el tema del principio de autoridad, que sí que creo en lo del imperio, pero creo que hoy en día sí que se nota una quiebra en cosas mucho más graves, como por ejemplo, cuando se ha quitado la autoridad de los padres respecto a los hijos, en tantas cosas. O, por ejemplo, cuando se deja de reconocer que hay un orden en la naturaleza, una ley natural, o un orden mismo, digamos, en lo que es el cuerpo humano, ¿no?, en lo que uno puede hacer con su cuerpo o no puede hacer, que se está llegando a verdaderas negaciones de todo orden. Entonces, conforme todo eso se va debilitando todo orden, sí que se va, digamos, generando una situación que, en mi visión, va a coincidir con una cierta tendencia a la unidad de todos los pueblos, porque todo el mundo busca la unidad, y esto lo explica muy bien San Agustín, tanto lo que él llama la ciudad terrena como la ciudad de Dios, y eso es un gran bien. Se va a dar una cierta tendencia hacia la unidad, donde cada vez más se va a manifestar, digamos, una especie de humanitarismo donde la que sobra es la Iglesia. La que va a tener problemas para defender su papel en este mundo, tal como yo lo veo, es la Iglesia. Pero creo que don Gabino discrepa o quiere hablar. Sí, o bueno, concrepa. Antes de que hable Gabino, una cosa a la que María Cárcava también aludía en su pormenorizada descripción sobre el reinado del anticristo, que sí que tiene una traducción muy evidente en nuestro tiempo. Tú has citado, bueno, el decaimiento, digamos, de la ley natural, es decir, de la capacidad de discernimiento moral en los hombres, que tiene mucho que ver con esa subversión del orden jurídico. Pero lo que yo sí veo en nuestra época de forma abrumadoramente evidente es la religión de la adoración del hombre. Claro. La antropolatría. O sea, el poner al hombre en el lugar de Dios, esto creo que de forma evidentísima, ¿no? Y esto sí que escalofría, ¿no?, que San Pablo en el siglo I anticipara esto. Esto verdaderamente sí sobrecoge. Sí. Perdón, Sí. Gabino. Sí, yo lo que quería resaltar es uno de los aspectos que ha dicho María. Bueno, primero esa plasticidad que tiene la figura, que la hace muy difícil de identificar. Pero un aspecto que es muy típico es ese actuar bajo apariencia de bien, que esa es una de las reglas fundamentales de discernimiento de espíritus. Hoy lo llamaríamos buenismo. Hay Bueno, que políticos todo, expertos o sea, en el como buenismo. para convencer, para seducir, pues siempre tiene esa apariencia de bien, y hace falta un análisis mucho más fino para ver las últimas consecuencias hasta dónde llevan, ¿no? Pero eso es típico también de cómo las fuerzas del mal presentarse con esa capacidad de seducción y de atracción, de convencimiento, ¿no? A mí me parece que también se ha hablado de las ideologías como posible tipo de anticristo, ¿no? Y en ese sentido, que también ha sido interesante ver cómo esas ideologías que parecía que en un momento determinado aunaban, cómo han ido cayendo, precisamente porque no nos olvidemos que siempre detrás del anticristo está el demonio, o sea, siempre está detrás Lucifer, o sea, que es el que, o bien es él, o bien es alguien que actúa movido por él. Y lo que pasa es que eso es interesante porque siempre, por ejemplo, en el mundo de las ideologías o en el mundo de esos grandes imperios, ¿no?, siempre luego al final acaba habiendo una gran desunión, porque el demonio no se somete a Dios, y los que tampoco logra que la gente se someta a él de una manera continuada, porque cada uno también tiene luego su propia autonomía y también quiere uno ser su pequeño diosecillo, ¿no? O sea, que en ese sentido la apostasía general va a ser interesante cuando llegue el momento cómo se va a producir eso, porque lo que se ve es que la unidad es difícil, y es una de las grandes riquezas de la Iglesia, precisamente esa unidad de fe, ¿no?
pero claro, también dices, ¿cómo se puede lograr una unión en la apostasía? ¿No? Sí. Hombre, y tanto. Bueno, va a ser interesante ver que es una unión coyuntural, pero Hombre, que ahora mismo, rápidamente por ejemplo, produce una desunión. O sea, es interesante. Ahora mismo- Bueno, y luego otro punto que sí quería subrayar es que a mí me parece que junto con el buenismo está la falsificación del amor. O sea, si Cristo es el amor con mayúscula, el anticristo lo que va a mostrar es un amor sin contenido, un amor falso. Y en ese sentido creo que es otro de los elementos que circula en la sociedad actual. Un amor voluptuoso, digamos. Que ese amor real, el amor de donación, que es el que ha construido la sociedad y el que ha sacado adelante esta sociedad tantas veces, el sacrificio de uno por todos, es esa capacidad de sacrificio de darse a los demás, ese es que es el amor real, el que es imitación del amor de Cristo, ese es el amor que hoy día está falseado. O sea, No, que en esa coalición de la apostasía que parece que se requiere, ¿no? para que venga el anticristo, yo creo que a lo largo de la historia la vemos en repetidas ocasiones, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en nuestro tiempo, en este momento, creo que sí se podría extrapolar, ¿no? Y establecer una cierta similitud, esa alianza entre la bestia de la tierra y la bestia del mar, de la que habla el Apocalipsis, con el Islam, ¿no? El Islam, que no deja de ser un movimiento político de alguna manera, ¿no? Junto con las delicuescencias y degeneraciones de la fe en el ámbito cristiano, ¿no? El abandono, ese abandono, no un abandono violento de la fe, sino ese abandono laxo, ¿no? que se ha ido introduciendo en el ámbito cristiano, ¿no? De alguna manera, esas dos fuerzas están colaborando. Y creo que lo estamos viendo en el tiempo Pero presente. están divididos también, o sea, dentro del Islam hay una profunda división. no, claro, Sí. porque o sea, la Sí, comunión... pero hay un enemigo común. Pero, por eso va a ser Perdona, interesante. primero Miguel y luego... Yo quería, ya para lanzar la bomba, yo diría, para resumir y luego hacer un par de comentarios, pero para resumir, la bestia que sale del mar, el anticristo, es la destrucción de toda autoridad, la potestad política antiteocrática, es decir, la democracia. Y la bestia de la tierra es el sacerdocio y la religión prostituida, es decir, el modernismo, que San Pío X, en Pascendi Dominici Egregis, en 1907, dijo que era el sumidero, la síntesis de todas las herejías. Dicho esto, me gustaría hacer un apunte en relación con el asunto del Islam. Dicho esto, que es como casi nada... En passant. Dicho esto, quisiera hacer... Yo tengo prisa. Quisiera hacer un comentario en relación con el tema del Islam. El Islam, los intérpretes del Apocalipsis, muchos de ellos han entendido que el Islam estaba comprendido en la segunda trompeta, que es donde están las herejías, la historia de las herejías, y estaría en la segunda. Sí, habría que decirle a nuestros Al igual que en la espectadores profecía de efectivamente, Daniel también se ha encontrado en el oso, es decir, en la segunda de las bestias de las que antes hablábamos con Gavino. Pero leyendo a Castellani, y no precisamente este libro del Apocalipsis, sino otro, encontré una cita del conde de Mestre verdaderamente interesantísima, que luego he visto en otros elementos de Donoso Cortés, y que son muy interesantes. Cuando dice el conde de Mestre que el protestantismo vuelto sociniano, es decir, negador de la divinidad de Cristo, como este reformador italiano, se convierte en un maometismo. Yo nunca digo islam ni digo musulmán, porque no les reconozco que son fieles. Para mí son infieles, los fieles somos nosotros, claro está. Por eso digo maometanos, es decir, secuaces de la secta de Mahoma. Y solo algunos. Secuaces de la secta de Mahoma. Pues, y esto es muy cierto. Lo que pasa es que esto que veía Castellani, que veía de Mestre, tenía que ver con un maometismo, y aquí tiene razón don José Carlos, me parece, que no es el que hoy vemos. Hoy vemos una efigie, una faz de este maometismo que es diferente, pero que en realidad en sus tendencias profundas histórico-culturales y pseudo-religiosas, porque no hay verdadera religión, el maometismo es una especie de traslación del error judío. Por la carnalidad. Es que el padre Théry, un dominico portentoso, amigo de Gilson, que publicó 4 volúmenes con seudónimo Hannah Zacaría, por temor por temor, pues que se llama El Islam, sus verdaderos orígenes, viene a decir, y es la síntesis de varios miles de páginas, que yo me atrevo a decir aquí con cierta desenvoltura y sanfasón, que el maometismo no es otra cosa que el judaísmo explicado a los árabes. Bueno, pues el error judío con
todas sus implicaciones, se encuentra en el protestantismo, ese protestantismo vuelto sociniano. Y más aún, si nosotros viéramos las tendencias, repito, histórico-culturales de un país como los Estados Unidos de Norteamérica, encontraríamos que son un maometismo difuso. Esto es más difícil de verlo hoy. Precisamente por la faza que hace falta claramente otro programa dedicado al Islam. La fe cristiana desencarnada y desdivinizada, digámoslo así, es decir, la fe que no ve en Cristo la encarnación de Dios, se convierte en una religión formalista, a fin de cuentas despojada de esa... Vitalidad, claro. De la encarnación, del misterio de la encarnación de Dios en la naturaleza humana, se convierte en una religión... No hay trato personal. Claro, se convierte en una colección de preceptos y en ese sentido, efectivamente, el cristianismo que deja de creer en la divinidad de Jesucristo se convierte en una religión formalista como no hay trato personal, no hay comunión. Tenemos que ir acabando ya con este bloque. Por eso, bueno, quizá introduzco otro tema. San Juan, en su carta, en la primera carta de San Juan, cuando dice, ¿quién es el anticristo? Dice, es el que niega que Cristo haya llegado en la carne. A mí, compartiendo muchas cosas que ha hecho Miguel, me gustaría apuntar este punto, ¿no? Cuando se niega que Dios se ha hecho hombre, entonces lo que se intenta es divinizar al hombre. Lo que tú apuntabas del humanismo. Claro, el anticristo, lo dicen muchos autores, ¿no? Le va a molestar todo lo que sea religioso. En muchos lugares lo estamos viendo, porque va a pretender solo lo humano. Incluso va a renunciar, digamos, a todo título de trascendencia, va a intentar el mayor inmanentismo posible. Y esto yo sí que creo que se detectan cosas en nuestro tiempo que solo son posibles, además, anticrísticamente. Yo creo que no es posible, digamos, un antiteísmo, un ateísmo en el Islam, ni en el mundo hindú, ni en el animismo, por supuesto, ¿no? Ni en otras. Solo es posible en el cristianismo como negación de Cristo, que no es que Dios se haga hombre, sino que si Dios se ha hecho hombre, y se afirma eso, que lo vamos a negar, lo que vamos a decir es que es el hombre el que se diviniza. Por lo tanto, se presenta verdaderamente este humanismo, este hombre que se autorredime, en muchas formas, se presenta como la auténtica verdad del hombre, y eso es profundamente anticrístico, claro. Bueno, tenemos que dejar aquí este bloque. David mencionaba que al anticristo le molesta extraordinariamente la fe, la religión. Y si hay algo que le molesta muy especialmente dentro de los dogmas de la fe, es que se hable de la parusía o segunda venida de Cristo. Es de lo que nosotros vamos a hablar después de la publicidad para granjearnos la animadversión del anticristo. En unos minutos estamos con todos ustedes. El mismo Jesús nos anunció que el reinado del anticristo sería breve, porque su persecución sería tan feroz que si durase mucho, hasta los más fieles desfallecerían. Ese reinado del anticristo concluirá. El anticristo, nos dice Jesús, será derribado de un solo soplo por la segunda venida de Cristo, por la parusía de Cristo. María Cárcava nos introduce en el asunto. Cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿acaso hallará fe sobre la tierra?, preguntó Jesús a sus discípulos. Esta frase sobrecogedora nos sirve para introducir el último capítulo del drama que se nos narra en el Apocalipsis y que, como sucede con los mejores dramas, tiene un final feliz. En el clímax de la persecución, en el ápice mismo de la gran apostasía y la tribulación más espantosa de la historia, cuando los fieles estén a punto de desfallecer, llegará inesperadamente el momento de la victoria. El anticristo será derribado de un solo soplo con la segunda venida de Cristo, que San Juan representa como un rey de reyes y señor de señores montado sobre un caballo blanco. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus tropas, reunidos para hacer la guerra contra el jinete del caballo blanco y su ejército. Fue apresada la bestia y con ella el falso profeta, y los dos fueron arrojados vivos en el lago de fuego que arde en azufre. Y vi también un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una cadena grande en la mano.
Sujetó al dragón, la antigua serpiente, o sea, el diablo Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Así se inicia una era de paz, el reino de los 1000 años, que algunos comentaristas han interpretado literalmente, siguiendo el magisterio de los primeros padres de la Iglesia, dando lugar así al milenarismo, y otros lo han hecho de forma alegórica, siguiendo a San Agustín y a San Jerónimo. En esa era de paz se fundará una nueva cristiandad bajo el reino de Cristo, gobernada por los santos resucitados. Y a su conclusión, Satanás será soltado de su cárcel para ser derrotado de manera definitiva y arrojado al lago de fuego junto a la bestia y al falso profeta. Entonces, tras la resurrección de la carne, Cristo, el Señor de la historia, juzgará a vivos y a muertos en el juicio final, y sobre un cielo nuevo y una nueva tierra descenderá como una novia engalanada para su esposo, estará la nueva Jerusalén, la ciudad santa, donde ya no habrá ni muerte, ni llanto, ni dolor. En esta ciudad tendrán su morada eterna los justos, y Dios habitará entre ellos. Pero apostilla el Apocalipsis: los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, impuros, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Así, con la visión beatífica de la Jerusalén celeste se cierran las visiones del Apocalipsis, exactamente igual que se habían iniciado. Así, en efecto, se cierran en esa especie de pórtico, puesto que también se habían abierto con ellas el libro del Apocalipsis de San Juan. Gabino, más allá de esta lectura casi literal que nos ha hecho María Cárcava, de esta parusía de Cristo, ¿qué aspectos podríamos destacar para formación y reflexión de nuestros espectadores? Bueno, yo destacaría un par de cosas. Lo primero es que hoy siempre hablamos de Segunda Venida, y eso el primero que lo formula es Justino hacia el año 150, porque lo que aparece es parusía, donde no se dice nada de segunda, sino se dice venida o presencia. Este es un término que se empleaba para la llegada de los emperadores romanos cuando venían de una gran conquista, y entonces llegaba en su pleno triunfo, en su pleno apogeo, y eran unas fiestas tremendas de todo el pueblo y un gozo y un canto de la victoria. Eso es lo que se llamaba la parusía del emperador, y es un poco la imagen que se toma trasladándolo al caso de Cristo. Nosotros, Justino es el que habla de una primera venida en la carne y una segunda venida. Y un aspecto que también es muy importante es que la concepción cristiana, esto está presente en distintos libros del Nuevo Testamento y se mantiene muy vivo en la liturgia que nosotros celebramos, aunque a lo mejor no seamos conscientes. Ese grito de Ven Señor, Jesús, después de la consagración. Maranatha, en arameo, pues es un rasgo muy primitivo de esta esperanza de la venida gloriosa del Señor Jesús. Una venida gloriosa que coincide además con el juicio final, y una venida gloriosa que está manifestando lo que hemos dicho ya varias veces a lo largo del programa, cómo el conjunto de la historia está bajo el señorío del Señor Jesús. Y un señorío que se va a manifestar de una manera rotunda justamente en este momento del final de la historia, abrazando el conjunto de la historia, juzgando el conjunto de la historia, mostrándose como el Señor del conjunto de la historia. De tal manera que el juicio final y la parusía son dos caras de la misma moneda, y sí que es un aspecto muy importante de la fe cristiana, que aparece en la liturgia de la Eucaristía y aparece también en el credo. Y de nuevo vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos. Don José Carlos. Sí, vamos a ver, siempre se suele atacar a los cristianos, es parte de la literatura pagana de los finales del Imperio Romano y después a lo largo de la historia, que quizás nos hemos preocupado poco de la vida en la tierra, puesto que tenemos nuestra mirada puesta en el cielo, ¿no? Quizás por eso a veces se habla poco de la parusía, para no subrayar todavía más eso, ¿no? Es decir, que no es verdad. Evidentemente los cristianos hemos procurado sacar adelante la sociedad en la que vivíamos codo a codo con nuestros contemporáneos, o sea que no se nos puede acusar de habernos olvidado del hoy en previsión del mañana, ¿no? Pero bueno, quizás eso puede explicar también que quizás no se ha insistido suficientemente o no se ha hablado suficientemente de ese tiempo de parusía, ¿no? De todas formas,
la esperanza cristiana, esa esperanza en que al final hay un triunfo, igual que porque por la resurrección de Cristo ya estamos seguros también de la segunda venida del Señor, esa seguridad en que Cristo ha resucitado y por tanto nuestra fe está sólidamente asentada, se va manifestando en cada una de las pruebas, o sea que siempre hay esperanza. En la liturgia está también ese que aparece en la primitiva liturgia en Hipólito, en la Te dice Hipóliti, o aparece en tantos otros, ese sursum corda, que incluso en las propias representaciones en las catacumbas romanas aparece ese gesto de levantar las manos, que está en la liturgia primitiva. Levantemos el corazón, ¿no? Levantemos el corazón, es decir, estemos seguros de esa esperanza cierta, ¿no? Es decir, que entre la primera venida de Jesucristo, que es la encarnación, y la segunda venida de Cristo, que en ese sentido sería la parusía, en ese ínterin, ¿qué es lo que sucede, ¿no? También San Agustín a veces en su teología de la historia respondía a eso, y digo, bueno, es que los cristianos os importa muy poco lo que sucede entre una y otra. En el ínterin, ¿qué sucede? Realmente es interesante los imperios o las ideologías o los sucesos que acaecen. Sí, son importantes. Ahora, el hecho realmente importante, el que sucede en ese ínterin entre la encarnación y la segunda parusía, es la invitación personal diaria que Dios nos hace a cada hombre, cristiano o no, o del lugar del planeta, de cualquier raza, de cualquier condición. Todos los días Dios sale a nuestro encuentro y nos invita a la intimidad con Él. Podemos responder o podemos no responder. El hecho es que Dios nos sigue invitando cada día. En ese sentido, cada día está la persecución, la prueba, también está la esperanza, porque hay una esperanza cierta, y es que estoy siendo invitado cada día al amor. David. Sí, yo añadiría a todo esto, que me parece importante, el hecho de que todas las realidades terrenas, precisamente la esperanza en el advenimiento de Cristo, es importante para que todas las realidades terrenas se tengan que ordenar a Cristo. Es decir, lo que San Pablo utiliza, me parece, la expresión recapitulación, ¿no? Todas las cosas han de ser recapituladas en Cristo. Si no tuviéramos la certeza de que Cristo va a venir, no tendríamos esperanza, obviamente, pero también tenemos una esperanza de que el Señor, en la historia, de que en esta historia sea posible construir, a mí es igual como se llame. Juan Pablo II, por ejemplo, utilizaba la civilización del amor, ¿no? Que sea es una posible. cursilada. Bueno, eso es, otros hablan del reino de Cristo. Te lo hablan, perdonamos porque eres seglar. Te lo perdonamos porque eres seglar. Si fueras clérigo como nuestros otros invitados, daría curso inmediatamente a una denuncia ante la autoridad competente. Sigue, David. ¿No? Entonces, yo creo que sí que es posible. Y Benedicto XVI, hace poco, en el Sínodo para los Obispos de Oriente Medio, que hizo un discurso que vale la pena leer, que creo que fue el 10 o el 11 de octubre del año que acaba de concluir, un discurso muy bonito, hablando de cómo continuamente las divinidades de este mundo son destruidas en el sufrimiento de los cristianos que son perseguidos, ¿no? Y por la oración de los sencillos. Y todo eso, o sea, se va dando, en la historia también suceden cosas. No solo, yo no pondría solo una invitación personal, porque la Iglesia tiene una institución social, porque Jesús también quiere ser reconocido por la gente, por las sociedades, ¿no? Sino que hay algo que la historia que va a suceder, que pienso yo, y que hay que trabajar eso. Y cuando rezamos para que venga su reino, que vendrá un día glorioso y se acaba la historia y se consuma, ¿no? Y entramos ya a la Jerusalén celestial, etcétera, etcétera, pero también en este mundo hay que trabajar con una esperanza de que el Señor, de que una sociedad se vuelva hacia Dios, ¿no? Abandone y sea cristiana. O sea cristiana en el sentido que reconozca a Cristo. Claro, hay que esforzarnos en hacer presente ese reino o en anticipar ese reino o en acercarnos a ese yo creo reino. que en este momento pasa por la oración y el sacrificio, que es lo que señalaba Benito XVI en su homilía, ¿no? Dice como esa oración, él lo compara con un texto del Apocalipsis, que es ese río que envía el dragón contra la mujer cuando da luz, dice, y fue absorbido por la tierra. Dice, es muy fácil ver en esa imagen del río pues toda la ideología anticristiana que va a tal. Dice, ¿qué es lo que va haciendo que esa agua vaya desapareciendo de la tierra? Dice, la fe de los sencillos. Y la persecución, dice, igual que los mártires, con su sangre vencieron al imperio romano. Lo vencieron con su sangre, ¿no? Pero claro, siempre trabajamos la perspectiva de que su reino es una cosa buena. Es una cosa buena para nosotros, la salvación personal, es una cosa buena social en el mundo. El reino de Cristo, no otras cosas. Gabino y luego Miguel. Sí, yo quería subrayar que frente a esa visión que a veces circula de si, bueno, creemos en un más allá, nos podemos olvidar del más acá, yo pienso que ocurre exactamente lo contrario. Ya lo dice San Pablo en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Si no tenemos esperanza, comamos... Vamos.
que mañana moriremos. Como si vamos. Que aquí ya, bueno, pues lo único que hay es disfrutar y sacarle el mayor partido posible a esta vida. Sin embargo, esta visión del más allá sí que le da trascendencia e importancia a lo que hacemos, aquí y ahora. Es el momento de la libertad y es el momento de la verdad y es el momento del compromiso. Contrariamente, por ejemplo, a lo que se piensan en todo lo que circula sobre la reencarnación. Que, bueno, pues ahora trampeamos, pero voy a tener otra oportunidad, lo voy a poder... No, no, esta es la oportunidad, este es el momento. Es el momento de la gracia, pero también es el momento del compromiso. Y entonces eso da una entidad y da un peso y da una seriedad y da una significación y una hondura a la conducta, a la verdad de la conducta de uno, al compromiso y a la relación con Dios y qué hago yo aquí ahora delante de Dios, porque esto va a tener luego unas repercusiones que, sin caer en el miedo, pero son unas repercusiones importantes, porque son unas repercusiones de cara al juicio y de cara a la vida eterna. Luego eso le da una densidad, le da una importancia y le da un significado a este ínterim del que hablabas, que otras visiones, pues que no tienen esta esperanza en el más allá, pues lo desfiguran y lo atenúan. Esto es fundamental. Hay un ínterin al que no os estáis refiriendo, pero que María sí mencionó en su introducción, que es ese reino de los 1000 años, de tan difícil definición y sobre el que han circulado tantas teorías, pero cuya negación u ocultamiento por parte de la teología en los últimos tiempos, sí que creo, claro, como las realidades divinas no pueden ser suprimidas o aplastadas, creo que ha provocado una serie de malformaciones inmanentistas, de esfuerzos por traer ese reino a nuestro mundo, a nuestra historia. Muchas de las teologías más o menos heterodoxas que han circulado en los últimos tiempos, lo que ha sido es traer ese reino a nuestro mundo actual, ¿no? No sé si Miguel querría decir algo sobre el tema del milenarismo. Claro que quiero entrar, pero es que no podría dejar de hacer una referencia a una cosa que ha dicho Gabino, y es la introducción del Ven Señor Jesús después de la consagración en la Misa Nueva. No puede ser más desafortunada, porque no es el momento escatológico, es el momento de la presencia real. Y la introducción de esa expresión, no quiero pensar, pero desde luego permite la confusión de que no estamos hablando y reconociendo la presencia real. Dicho esto, vamos al tema del milenio. Bueno, es una reflexión muy... Vamos al tema del capítulo. Eso se dice después de haber que el sacerdote se arrodilla delante del Señor y lo adora. O sea, que está adorándolo. Conoce la presencia sacramental y pide, como dice Santo que hablan Tomás, de tres venidas. Claro. La venida en la carne, claro, la sacramental, la venida en el sacramento y la parusía. Crea confusión en ese momento. En ese momento, no digo en otro. Pueda ser subrayarse más. Sí. Sí, sobre todo acompañado con otros rasgos lamentables de la Misa Nueva. Bueno, dicho esto, no estamos hablando de eso. Vamos al tema del milenio, el capítulo 20 del Apocalipsis. hablemos. Claro, el problema del milenarismo es un problema muy complejo, pero sobre todo es un problema nominal. Es decir, tras estudiarlo, y creo que he dedicado alguna hora al asunto, me ha dado la impresión de que en buena parte el problema tenía una componente nominalista. Esto es lo que el padre Orlandis, de la Compañía de Jesús, le aconsejaba a su sobrino, el padre Rovira, de la Compañía de Jesús, Mártir in odium fidei et in aberratio ecclesiae, el año 1936, cuando procedía en la Gregoriana a redactar su famoso estudio sobre el reino de Cristo consumado en la tierra. Evita el término milenarismo, pero el padre Orlandis había sido acusado de milenarista por las autoridades de la Compañía de Jesús de su época. ¿Por qué? Y por eso digo que está Perdona, habría que decirle a nuestros espectadores menos versados... ¿En qué consiste el milenarismo? Claro, el milenarismo espiritual no es herético. Claro, hay que distinguir entre el milenarismo craso, carnal o quiliástico, que de todos los modos he hablado. O judaizante. Que es judaizante, efectivamente, y que consiste en una visión carnal. Cristo, en los dos secretos del Santo Oficio del año 40 y del año 44, utilizan 42 y 44, utilizan el del 40 solamente para Hispanoamérica, utiliza el término corporaliter y luego visibiliter, es decir, corporalmente y visiblemente, ¿no?
claro, que Cristo va a venir a reinar y con los santos y van a resucitar y se van a casar y van a gobernar y la tierra manará leche y miel, es decir, una visión carnal de la promesa del reino. Luego está el milenarismo espiritual o atenuado, que no ha sido condenado, ha sido desaconsejada su enseñanza. Pero incluso cuando uno ve los términos de lo que está desaconsejado, una buena parte de las cosas que se podrían considerar milenaristas no están comprendidas. Es decir, la consumación del reino de Cristo en la tierra, esa edad de plenitud de la Iglesia y del mundo que ha de llegar, que no se corresponde al pasado, que no cabe una lectura alegórica del capítulo 20, eso está por venir. Y esa es la recapitulación de todas las cosas en Cristo, y eso es el instaurare omnia in Cristo de San Pío X, y eso es que no puede haber paz sino en el reino de Cristo, el lema de Pío XI, todo ese conjunto de cosas. Frente a esto está la inmanentización, la carnalización y la desnaturalización del reino de Cristo en el modernismo, en el progresismo, en toda lo que es la ideología hegeliana. Por primera vez voy a citar a un jesuita críticamente, Teilhard de Chardin, de la Compañía de Jesús, diciendo que de alguna manera hay un punto omega de la evolución en el que el hombre y la humanidad va a ir creciendo, va a ir madurando, y que eso es el reino de Cristo, ese punto final de la evolución. Pero eso no lo pone dentro de la historia. ¿Perdón? Pero eso no lo pone Teilhard dentro de la historia. No, al contrario. Es verdad que Teilhard lo pone de una manera alegórica. Porque es una convergencia, porque ¿no? Teilhard es un escritor, de novelas baratas. No estoy de acuerdo. Es un poeta y un místico. Bueno. Son tantos temas. Bueno, como vemos, pero desde Miguel Ayuso Joaquín de Fiore el bastante tema ya explosivo. No, vamos a ver, el milenarismo en No. su forma atenuada nunca podrá ser condenado, puesto que fue defendido por todos los padres de la Iglesia hasta San Jerónimo, Lo dice que es San Jerónimo, además que el era que hace antimilenarista. cambiar a San Agustín, porque San Agustín empezó siendo milenarista y por influencia de San Jerónimo cambia su interpretación del capítulo 20. Pero San Ambrosio, el maestro de San Agustín, fue milenarista. Y San Ireneo. San Ireneo era milenarista. Y lo dice Cornelio Alápide en el 17, que era siempre será también doctrina de la Iglesia y nunca podrá ser Pero condenada. para Dios 1000 días son un día, con lo cual... O sea, el problema que hay con el milenarismo, Sí, me sin parece, duda, claro. la Si para confusión Dios que 1000 se días son genera. un día, pues ya está. Esto lo dice No, la epístola de pero San- yo creo, San Pedro. en mi opinión, Sí. en A ver, mi visión David. personal, ¿no? Tú Sí que lo has creo- visto claro. No, yo creo que hay una cosa que es hermosa a considerar, y es que si Cristo ha sanado al mundo con su redención, eso en el mundo también se ha de mostrar de alguna manera. Algunos decían, esto es la Edad Media. Yo no lo creo que sea solo la Edad Media. Creo que va a venir después. Ahora, el problema, todo el problema del milenarismo al final reside en si Cristo ha venido y está allí reinando Él en persona o no. Sí, claro. Claro, si Cristo ha venido a la tierra, yo no creo que haya ese milenio. Porque si Cristo aparece, la Iglesia desaparece, porque el representante de Cristo ya no está, que es el Papa. Otra cosa es que se dé una situación, si no te ha gustado la civilización del amor, llamémoslo como queramos, ¿no? Donde realmente, digamos, Dios es reconocido después de momentos de gran tribulación, tal como aparece en la... Y hay donde es posible pecar, todo digámoslo de paso, ¿no? Pero, digamos, la sociedad se vuelve como reconoce a Dios como Dios, y todo el principio que se había quebrado con la revolución de Cromwell, etcétera, ¿no? Cuando ya, que es la democracia esta que tú dices antiteocrática, pues digamos desaparece, se vuelve a decir que Dios, y eso da una paz y una armonía y un bienestar. Yo eso lo veo congruente con el hecho de la encarnación. Ahora, creo que es distinto de la segunda venida de Cristo, que allí sí que se consuma la historia y se da el juicio universal. Creo que son hechos distintos. Sí que veo congruente que en la Iglesia se manifieste, digamos, la redención de Cristo, que tiene una dimensión social tremenda y humana, porque la unidad del género humano es un bien, que esto es el problema de las dos ciudades de San Agustín, que el mundo tiende hacia esa unidad, pero quiere esa paz y esa unidad sin Dios, pero la Iglesia también trabaja, y por eso a veces se da esa ambivalencia extraña, que la Iglesia está trabajando por lo mismo que trabajan los que están contra la Iglesia, porque de hecho no trabajan por lo mismo, porque unos trabajan por la unión y la paz de Cristo en el reino de Cristo, y otros trabajan por una paz sin Cristo en un mundo sin Dios. No sabremos si habrá reino de los 1000 años o cómo será ese reino de los 1000 años. Lo que sí sabemos es que habrá segunda venida y que tras esa segunda venida seremos juzgados. Y si hemos sido justos, encontraremos morada
en esa Jerusalén celeste con la que se cierran las visiones del Apocalipsis. En fin, queridos amigos, nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y a hacerse público. Como dice el Evangelio, gracias a los cuatro por haber ayudado esta noche a nuestros espectadores a entender un poco mejor los misterios parusíacos. Después de la publicidad, les anunciaré cuál será el tema de Lágrimas en la lluvia la próxima semana y les leeré un hermosísimo poema que tiene que ver con el juicio final. Será dentro de unos segundos. Tengo un regalo para ti, Cárcava. Uy, yo encantada. Me gustaría recitarte un maravilloso poema de Agustín de Foxá que trata sobre el amor eterno, el amor tras la resurrección de la carne. ¿Me permites que te lo recite? En estos tiempos que alguien te recite un poema y de semejantes características creo que es difícil, así que procede, por favor, Juan Manuel. Pues vamos a ello. El poema se titula Juicio final y dice así: Cuando el día del juicio resucite, yo buscaré tu cuerpo, recién nacido, con rocíos nuevos sobre tus senos, nuevamente vírgenes. Habrá una aurora extraña, dirigida por jerarquías de arcángeles azules. Preguntarán los prados, ¿qué es esta primavera milagrosa? En la tumba de yeso se moverán los cuerpos sonrosados. La rama del ciprés será caliente y la luna de enero tendrá alas en sus bordes. Tú vendrás toda nueva, desnuda, con tus formas recobradas, otra vez en tus venas vibradoras, donde por mí tu sangre era de espuma. ¡Qué despertar! ¡Qué fiebre de latidos! ¡Qué nebulosa azul de corazones palpitando otra vez! Solo el mar ciego continuará su canto sin sorpresa. Pero tú y yo, enlazados con nuestros brazos de resucitados, con nuestras manos puras, que enterradas habían olvidado de cómo era la piel de la naranja, nos haremos caricias encendidas. Tú y yo solos. Y acaso, distraída, me preguntes, ¿qué son esas trompetas que turban nuestro amor bajo los árboles? Bueno, ¿qué te ha parecido? Dices que normalmente soy muy charlatana, Juan Manuel, pero la verdad es que Foxá y tú me habéis dejado sin palabras. Bueno, pues para que veas que un grandísimo poeta, Agustín de Foxá, y un maravilloso poema, Juicio final. Prada, yo también tengo un regalo para ti. ¿Sabías que la letra del Aleluya del Mesías de Händel está tomada del Apocalipsis? Hoy nos vamos a despedir con una curiosa interpretación de esta pieza musical que es toda una declaración de júbilo y esperanza en la segunda venida de Cristo. Me encantaría escucharla y seguro que a nuestros espectadores también, pero antes deja que avance el asunto de nuestro próximo debate. Discutiremos sobre monarquía y república. ¿Cuál es la mejor forma de gobierno para los pueblos? ¿Qué las distingue? ¿Qué las iguala? Estoy seguro de que los seguidores de nuestro programa disfrutarán de lo lindo con el debate que les proponemos. Y también con la película que lo ilustrará, una de las más grandes de la historia del cine español, en la que nos narran los cambios políticos y sociales acaecidos a lo largo de todo un siglo en España, a la vez que se nos cuentan las vicisitudes de un puñado de vecinos durante varias generaciones. Me refiero a Mi calle, dirigida por el genial maestro Edgar Neville y protagonizada por un elenco irrepetible en el que destacan, entre otros muchos nombres, como Rafael Alonso, Gracita Morán
Morales, Agustín González, Conchita Montes, Adolfo Marsillac o nuestra amiga, porque sé que nos ve, Nati Mistral. No se la pierdan. Ya saben que a partir de ahora ya no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que cada viernes les brinda lágrimas en la lluvia. Todos los viernes, a las 9:30 de la noche, aquí, en Intereconomía Televisión. Y ahora, adelante con ese especial Mesías de Händel.